el cual se presume que no se afecta el mínimo vital del trabajador. También encontramos los beneficios al cesante por parte de las cajas de compensación familiar. Y bueno, y estos temas, como les dije, ya fueron tocados por nuestro colega, el doctor Fandiño. Encontramos algo muy peculiar, que es las licencias no remuneradas, que es lo que se viene presentando yo pienso que es lo que nos trae acá, porque los trabajadores han venido denunciando ante el Ministerio de Trabajo la obligatoriedad que existe en algunos casos por parte del empleador a exigirles la solicitud de esa licencia no remunerada. Pero si es cierto, el gobierno las regula y dice, no podrá el empleador obligar al trabajador a que se solicite una licencia o a que tome o a que pueda aceptar la licencia no remunerada. También lo es que ha dejado una brecha ahí grande, porque dice siempre y cuando el trabajador lo acepte o lo pueda de manera voluntaria, ¿cierto?, presentar o solicitar ante el empleador. Entonces, frente a esto a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque como les digo, el gobierno le dice al empleador, mire, usted no puede obligar al trabajador a que solicite una licencia no remunerada siempre y cuando no exista la voluntad por parte del trabajador. Entonces, como lo expuso nuestro colega, quién o qué persona que tiene pues unas necesidades básicas, y más en este momento, a mutuo propio va a solicitar el pago va a solicitar que se le conceda una licencia no remunerada. Pues esto es casi que una realidad pues traída de los cabellos. Nosotros sabemos qué es lo que se está viviendo ahora a nivel mundial, y más en nuestro país, que es un país pobre, que es un país donde más del 70% de la población es de un estrato medio. Encontramos que el Estado es garantista frente a los derechos que le asiste al trabajador, por ser un Estado social de derecho. Pero vámonos un poco hacia el lado del empleador, quien como consecuencia de esta pandemia propiciada por el COVID-19 ha visto fuertemente golpeado su actividad económica. Ejemplo, yo, la ciudad de Santa Marta, el sector hotelero, quienes han tenido que cerrar puertas, quienes han tenido que cancelar reservas, y pues la pérdida económica ha sido bastante grande. Entonces, lo mismo que en restaurantes, bares, entre otros, a quienes hoy se les exige no suspender o no terminar los contratos de trabajo a sus trabajadores. Y es que no podemos ser ajenos a la crisis económica mundial que vivimos, y peor aún lo que se avecina. Entonces, el empleador se ve obligado a sus señores a suspender dichos contratos bajo la premisa de una fuerza mayor, la cual no es aceptada por el legislador ni tampoco por el Ministerio de Trabajo, así como nosotros lo hemos visto en todas estas circulares. Pero recordemos, colegas, que nadie está obligado a lo imposible. Y si mi actividad económica cesa, es imposible mantener esa relación laboral con mis trabajadores. El artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, en el numeral 1 y 3, pues contempla estas situaciones, ¿sí? La fuerza mayor, y también nos habla cuando hay un cese de actividades en la suspensión de trabajo por más de 120 días. En cuanto a esa suspensión de actividades por más de 120 días, lo exponía nuestro colega, no puede el empleador, sobre pretexto de lo que hoy estamos viviendo, terminar un contrato laboral o suspenderlo, puesto que en este momento no hemos cumplido ese término que nos faculta la ley, o que le faculta la ley al trabajador, al empleador, para suspender los trabajos laborales. Es por esto que, por su propio peso, estos despidos o estas suspensiones se caerán,
porque el juez laboral deberá solicitar o ordenar el reintegro y el pago de todos aquellos salarios dejados de percibir por el trabajador bajo estas premisas. Ahora bien, frente a la terminación del contrato laboral, el artículo 61 en el literal F también nos habla que se podría terminar el contrato laboral cuando hay una suspensión en la actividad por más de 120 días. Y es, pues, a mi juicio, es el mismo concepto que se le da a esto, puesto que, como digo, no puede el empleador bajo esta haber terminado contratos legales, pues no hay afectación dentro de ese lapso que la ley nos permite. No obstante, esta causal es legal, porque pues así lo contempla el Código Sustantivo, pero no es justa. No es justa, ¿por qué? Porque esa carga no puede recaer sobre el trabajador. Esa contingencia que se vive por parte del empleador no puede afectar los derechos del trabajador. Entonces ahí es donde nosotros, como abogados, nos veremos en la obligación, ya sea actuando frente a los derechos del trabajador o del empleador, de poder justificar, si es en el caso del empleador, si efectivamente se dio o no se dio esa justa causa y si la misma debe ser soportada por el trabajador. Así las cosas, desde mi humilde concepto, nos encontramos en un hueco sin salida. ¿Por qué? Porque es que el gobierno, si bien es cierto, ha presentado o ha expedido una serie de circulares y de resoluciones mediante las cuales se garantiza, entre comillas, esos derechos que le asiste al trabajador, pues no ha sido efectiva su participación o su función de garante frente a estos pequeños y medianos empresarios. Porque es que la crisis que hoy vivimos es una realidad y nosotros como conocedores del derecho, no podemos solamente en este momento basarnos en nuestros códigos o en nuestras leyes. Tenemos que mirar cuál es la realidad que se vive a nivel mundial y hoy en nuestro país, Colombia. Como les decía, para todos es conocido que el 70% de la población de nuestro país es de estrato medio o bajo y que lo que nos mantiene o lo que mantiene al sector laboral son las medianas y pequeñas empresas, las cuales no soportan este golpe a la economía sin la ayuda del gobierno. Ahora bien, es importante tener claridad en qué caso estamos frente a una circunstancia de fuerza mayor. Como les decía anteriormente, les cité varios ejemplos, como el caso de los hoteleros, el caso de los restaurantes, quienes han tenido que cerrar sus puertas, pues para ellos, sin lugar a dudas, existe una justa causa, existe una fuerza mayor que obliga, sin lugar a dudas, a que tengan que suspender esos contratos laborales, pues su actividad económica ha cesado, ¿sí? Pero no podría una cadena de almacenes, no le pongamos nombre, un supermercado, alegar una justa causa para suspender un contrato laboral o terminar el mismo, pues sabemos que incluso son quienes han potencializado su actividad económica en medio de esta crisis o de esta situación que hoy vivimos. Pues por ello, mis queridos colegas, más que en este momento nosotros apuntar hacia qué lado nos vamos, si al lado del empleador o al lado del trabajador, como profesionales del derecho en el campo laboral, es que busquemos las herramientas de lograr cómo el gobierno nacional protege, ¿sí?, a estas pequeñas y medianas empresas, para activarlos económicamente, para no dejarlos caer. Porque es que si esto pasa, no es solamente los trabajadores quienes sufrirán a consecuencia de esta emergencia sanitaria, somos nosotros los ciudadanos.
Entonces, como conocedores de las leyes, yo los invito a que miremos una propuesta al gobierno nacional para que, para que se apoye a todos estos empresarios. Esta es pues mi intervención por hoy. Escucho alguna inquietud o alguna sugerencia que quieran hacer al respecto. Listo, doctora Claudia. Tengo aquí unas preguntas. Me dicen, primero que todo, ¿qué pasa con las vacaciones colectivas? El Ministerio de Trabajo, como les dije, de una u otra forma ha habilitado ese mecanismo para los empleadores, quienes frente a esta situación o a esta crisis que se vive en nuestro país puedan adoptar, conceder las vacaciones colectivas a los trabajadores, sobre todo en el caso de aquellas empresas que han cesado su actividad económica. Realmente a mí me parece que esto es lo menos grave que le puede pasar al empleador, pues teniendo en cuenta que el trabajador en periodo de vacaciones, ¿sí? Obviamente son vacaciones, además se le está haciendo el pago o el conocimiento al sistema de seguridad social. Y esto realmente es lo que busca el gobierno, que no se haga el desal de aquellos trabajadores, puesto que la afectación que se le causaría no a su núcleo familiar sería muy grave, atendiendo pues la emergencia sanitaria y quienes deberían no deben tener situaciones que se les presenten. Permíteme y ya perdónales, es que voy a leer las otras preguntas, discúlpame. Sí. Sí, tranquila. Sí, dame un momento y ya voy a... Listo, la segunda pregunta es la siguiente. Es sobre los contratos de obra y labor, determinada cómo procederían. Bueno, si bien es cierto, todos conocemos que el contrato de obra o labor, como su nombre lo indica, ¿sí? Él nace como tal, ya con una connotación particular. El mismo se mantiene vigente mientras permanezca la labor, mientras la obra siga en ejecución. Una vez esta termina, pues obviamente el contrato desaparece, esa relación laboral per se desaparece una vez la actividad o la labor ha culminado. Entonces, frente a estos casos donde el empleador no puede seguir ejecutando la obra, si bien es ciertamente en estos casos considero yo que efectivamente lo que surge es una suspensión de ese trabajo terminarse, puesto es una obra contratada, que por lo general así sucede, es decir, quien ejecuta la obra previa a esta contratación con el trabajador, en este caso, lo que hace efectivamente sería la suspensión de la obra y por ende la suspensión de ese contrato de trabajo con el trabajador. Listo, la siguiente pregunta es, si el trabajador estaba en periodo de prueba y por el tema del virus le pasaron una carta diciendo que no cumplió el tiempo de prueba, ¿esa pregunta es viable esa pregunta es viable del periodo de prueba? Periodo de prueba. Ve, aquí ya creo que ya estamos mezclando dos cosas que pues la una no tendría nada. Si yo lo que logro determinar como trabajador es que mi periodo de prueba no ha sido aprobado, valga la redundancia, en ocasión a esto, pues yo tendría unos elementos para poder eventualmente, ¿sí?
presentar una demanda. Pero si el empleador, perdón, no se cumple o no se llena con las expectativas y a causa de eso, pues creo que me corrige si de pronto me salí de la pregunta. Si ese periodo de prueba, ¿cómo me estás hablando? Disculpa, es que si se termina de manera anticipada el periodo de prueba. Sí, la pregunta, doctora, es que si en esta labor esa persona estaba en periodo de prueba, ¿cierto? Y resulta que por el tema del COVID-19 le hicieron terminar el periodo de prueba. ¿Esto es válido haberle terminado el periodo de prueba? De manera anticipada. Sí, le dijeron que una carta donde donde le indicaron que no había cumplido con el tiempo de prueba. No, por el tema no del es virus. legal, no. Indiscutiblemente indiscutiblemente esa decisión por parte del empleador no es legal, no es legal. Se sale de la esfera, pues del marco, porque como les dije, no podría, ahora tendrían que entrar a comprobarse que efectivamente, como les había comentado, existen unas causales de fuerza mayor, las cuales sin lugar a dudas contemplan la terminación del trabajo y en este caso podría aplicarse al periodo de prueba, pero las mismas deben ser comprobadas y deben estar ajustadas a derecho. En este caso, la existencia de esta pandemia, ¿sí? COVID-19 por sí sola no es una causal de fuerza mayor. Por sí sola, por existir como tal, no. Deben existir otros elementos, ¿sí?, que se den frente a cada caso específico, como los que les mencioné anteriormente. Listo. Otra pregunta. ¿Qué pasa con personas que tienen contratados por hora labor a 10 albañiles? ¿Qué alternativa puede tener? Y si la persona no tiene dinero para continuar pagando la seguridad social de ellos, ¿qué podría hacer? Pues en este momento el Ministerio de Trabajo ha sido enfático y ha tomado la potestad que tiene, el poder preferente que tiene para vigilar todas aquellas empresas o todas aquellas conductas de empleadores que se salgan de la esfera de lo que está permitido. Entonces, como el colega lo anotó anteriormente, la acción de tutela hoy es un mecanismo que se encuentra activo, pues cualquier persona a través de correo electrónico puede interponerla y en este caso las herramientas que tendría esa persona sería a través de una acción de tutela o a través del Ministerio de Trabajo. Otra pregunta. ¿A quiénes más se les puede aplicar la fuerza mayor aparte de los hoteles y restaurantes? Yo les hablaba, es decir, ya ahí me tocaría mirar todos los sectores económicos, pero yo les hablaba en el caso específico de Santa Marta, por ser una ciudad turística, donde los hoteles, bueno, Santa Marta, Cartagena, y esto es a nivel nacional, pero de pronto se siente más fuerte acá del sector hotelero, ¿sí? Los restaurantes, ¿qué les podría decir? A ver, los bares, las discotecas, restaurantes. Entonces, todos estos sectores han tenido que cerrar sus puertas indiscutiblemente, ¿sí? Listo. Si un trabajador le dieron vacaciones en enero y le adelantan las vacaciones del año 2021, ¿es legal? No, a ver, ¿qué les digo? Particularmente, pues, no es lo que la ley, pues, ha venido contemplando ¿qué les digo?
del ordinario trámite que se da en estos casos o frente al trabajador. Pero como les dije, el Ministerio de Trabajo ha habilitado esa potestad que tiene en este momento el empleador de conceder estas vacaciones anticipadas. Y esto es, sin lugar a dudas, para mediar de una u otra forma, ¿sí?, la afectación que ha sufrido el sector empresarial frente al COVID-19. Otra pregunta. En el caso de que el empleador ya haya agotado las vacaciones periódicas, las vacaciones anticipadas, y se extiende la medida de aislamiento, ¿qué procede en este caso con el contrato del trabajo? Bueno, ya les comenté anteriormente que el Código Sustantivo de Trabajo contempla dentro de las causales de suspensión, la cesación de actividades por parte del empleador por más de 120 días. En este caso específico, el empleador contaría el contrato laboral. Listo, doctora. Bueno, aquí creo que ya llegamos con todas las preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por favor, para que me la escriba por el intermedio del chat de aquí de la conferencia. Listo, ya tenemos, nos quedan 6 minutos. Pues doctora, le agradecemos por su gran participación en nuestra conferencia que estamos llevando a cabo. También les agradezco a todos los participantes por estar con nosotros. De antemano es un espacio que se ha dado literalmente para ustedes. Entonces, pues les agradecemos. La idea es poder continuar contando también con los conferencistas para otros temas también importantes. Y voy a darle la palabra ya que una última pregunta que tengo y voy a darle la palabra también a mis compañeros administradores para que puedan también ya despedirse. Dice, si es legal anticipar vacaciones, pero el empleador corre el riesgo de no poder cobrar lo reconocido, por este motivo el trabajador se retira. Repítemela, Adriana, por favor, un poquito más despacio. Dice, sí, es legal anticipar vacaciones, pero el empleador corre el riesgo de no poder cobrar lo reconocido. Por este motivo, si el trabajador se retira, es como una reconfirmación que están haciendo. Sí. Lo que tú decías. Sí, claro, efectivamente. Ese es uno de los riesgos que corre el empleador. Listo. Vale, entonces, muchas gracias a todos. Ya pueden prender sus micrófonos para despedirnos. Está el doctor Alex para despedirse del grupo. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, antes de que se nos vaya. Respecto ahorita a la pregunta que informaron en las vacaciones anticipadas y que tiene de pronto el riesgo el empleador de que un momento a otro renuncie, ¿es factible que ese deducible, digámoslo así, sea descontado entre la liquidación? Sí, claro, sin lugar a dudas. Así es. Ese dinero o esa cancelación, porque como lo hemos dicho, son unas vacaciones remuneradas, podría el empleador, al momento de hacer la liquidación, descontarlas, porque han sido reconocidas de manera anticipada, las cuales lo que efectivamente se quiere es que una vez cese esta situación, el trabajador debe retornar a su trabajo y obviamente pues activar su actividad económica y no tener un cese por parte del trabajador para que pues pueda activarse o incentivar, reactivarse la actividad económica de manera lo más rápido posible. Eso es lo que yo logro entender con estas medidas que se han adoptado por parte del gobierno, ¿sí? De que habrá muchos casos en donde cesa esta calamidad o esta situación y los trabajadores tienen vacaciones pendientes por ser otorgadas. Entonces lo que no se quiere es efectivamente que se paralice la actividad económica, sino que esta, una vez termine esta situación, se reactive
lo más rápido posible. Entonces, en ese caso, si la estrategia del trabajador, porque pues obviamente así nosotros no podemos ser desconocedores de la realidad, es que una vez se vuelva a toda la normalidad, renunciar, pues el empleador tendría ese mecanismo de al momento de liquidar, poder descontar el pago anticipado de las vacaciones. Listo, doctora, muchas gracias. Muy gentil, Dios me la bendiga y qué bueno haber contado con usted Muchísimas el día de gracias hoy. a ustedes también. De verdad, encantada de haber participado y pues siempre dispuesta para Doctora, lo que tengo requiera. una duda. Dígame. Discúlpenme, compañeros. Lo que pasa es que ya casi se nos va a caer el tiempo, pero bueno, no, tranquilo. Sí, Perfecto, haga la pues, pregunta. Es un flash. Si tengo notificada la terminación de un contrato antes de iniciar la cuarentena y se me cumple el tiempo estando en la cuarentena, ¿cuáles serían las opciones? no hay ninguna opción. No hay ninguna opción porque estamos hablando de un contrato a término fijo. Entonces, no hay opciones. El contrato termina una vez se cumpla el término. Y si mi contrato se acaba dentro de esta circunstancia, pues el contrato termina. Ya hemos escuchado y escuchamos con el conferencista las medidas que se han adoptado por parte del gobierno para proteger al cesante, ¿sí? Pero ello no significa que pues quede revestido ese trabajador por un fuero de estabilidad laboral. Ok, gracias, doctora. Vale, muchas Con gracias, muchísimo doctora. gusto. Gracias. Bueno, Bueno, doctores, nos quedan un minuto. Menos de un minuto. ¿qué hay que decir? ¿Seguimos con alguna pregunta un minuto o nos despedimos? No, nos despedimos si la doctora se encuentra en el Seguimos. grupo. Entonces le podrían enviar las preguntas y la doctora nos puede ayudar con la respuesta, doctora. Ah, perfecto. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, de parte, tomo la vocería, de parte de los administradores, le podemos decir muchas gracias por hacer parte gentil. Poco a poco, pues, estamos para colaborarnos. Este es un grupo sin ánimo de lucro, como lo ven, y pues vamos para adelante todos. Queremos Así que todo es, sí, esto pase. señor. Sí, tenemos, sí, Vamos que unirnos. señor. Así es. Próximos Que a la estén muy bien. cooperativa, mi doctor. Bueno, les Sí, agradecemos a todos. Ya nos claro. quedan segundos. Les agradecemos. Sí. Continuamos por el grupo. Cualquier inquietud, les agradezco su participación. Que Dios los bendiga y los siga fortaleciendo en sus conocimientos. Muchas gracias, Amén. doctora. Amén. Al coordinar la conferencia para estos días. Listo. Que los bendiga. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao.